autoridades locales, familias de Arju, presidente, familiares y amigos. Buenas tardes, noches. En primer lugar, queríamos agradeceros de corazón vuestra asistencia y compañía en esta mesa redonda. Como sabéis, el próximo sábado, día 15 de noviembre, será el Día Sin Alcohol. Y nosotras queríamos hacer una actividad diferente, una actividad especial, porque este año Arju celebra el 25 aniversario de la asociación. Allá por el año 2000, pues un grupo de voluntarios que iban a la asociación de Yecla, a ARI, se animaron a fundar una asociación aquí en Jumilla. Y gracias a esos valientes, pues muchas familias hemos pasado por ahí y gracias a eso nos han cambiado la vida. Quería presentaros a mis compañeras de viaje. Ella es Juana Mari Mateo, es familiar y actualmente coach y ayudante en Arju, tanto en terapias familiares como en terapias de grupo y en talleres que también se han organizado. Bueno, os preguntaréis qué hace un poco el coaching en lo que son las terapias, o porque se habla mucho de la rehabilitación, y coaching en ese sentido es una herramienta, no es terapia. La terapia es psicológica. El coaching es una herramienta en per se que es muy útil cuando una persona ha salido del atolladero y ya va viendo un poco la luz de la enfermedad, para generar hábitos diferentes. El coaching en ese sentido es una herramienta muy potente a la hora de enfocar el futuro, porque un psicólogo pregunta ¿por qué? Y un coach pregunta ¿para qué? ¿Para qué lo haces? Entonces esa visión es más hacia futuro, y para generar hábitos es una herramienta muy interesante. Y luego está la codependencia. Como persona familiar de enfermo, hay un tema ahí que es la codependencia, donde coaching como herramienta también es muy útil. Gracias, Juana María. Ana Caiguela es educadora social. Yo soy Katy, soy familiar y soy también psicóloga de Arju. Ana y yo empezamos en esta aventura hace ya 20 y algún años. Más o menos. Empezamos primero de forma muy activa, luego hemos sido mamás y entonces hemos pasado a colaborar. Con muchas ganas, con mucha emoción, pues nosotros un jueves al mes coordinamos esas terapias familiares, donde hay un espacio para la familia, un espacio donde se habla pues cosas que muchas veces en una terapia de enfermos, donde estamos enfermos y familiares, no hablamos, donde ellos tienen su espacio para expresarse, nosotras también les ayudamos con ciertas herramientas que no diremos, porque somos muchos, pero bueno, y hoy vamos a hablar especialmente de eso, de esos vínculos familiares, que nos ayudan, y que cada miembro de la familia pues tenemos un papel, y un papel muy especial y un papel muy importante en todo, pero esta noche nos vamos a centrar en el proceso de rehabilitación en las adicciones. Como sabéis, Arju empezó como rehabilitación en alcohol, pero en los últimos años se están tratando también adicciones tanto a drogas, a las diferentes sustancias y a las ludopatías, ¿vale? Antes de empezar, pues estábamos en la puerta y hemos oído un comentario, y me gustaría que esa persona pues hiciera ese comentario, y que cada uno, para entrar así en materia, pues que vayamos ir reflexionando, ¿vale? Hola, buenas noches. Pues nada, estaba hablando con una amiga y me estaba comentando que lo estaba pasando muy mal porque con su marido, muchas discusiones en casa, en el estado en el que llega,
ha llegado ya, dice, parece que monta discusiones para poder irse. Ella ha llegado hasta ir a los bares a buscarlo y ya se ha visto desbordada. Y claro, ya lo último con lo que ha terminado ella ha sido diciéndome, dice, es que es un tirao. Claro, eso es porque tu amiga no ha estado en Arju. Pensamos que se comportan así porque quieren hacernos daño, porque son malas personas, pero la realidad es que es una enfermedad. Y en Arju es cómo se aborda, a través de la enfermedad, porque no solo afecta al familiar, o sea, al enfermo, sino a la familiar, al entorno laboral, social. Es una enfermedad que, digamos, afecta a todos los sectores. Y en Arju se aborda desde ese punto de vista, no solamente del enfermo, sino también del familiar. Pues de esa importancia que decía Juana Mari del familiar, vamos a intentar esta noche ver ese punto de vista que aportaba Begoña, de su amiga, de cómo vemos al principio que ellos pueden ser unos tirados o pueden estar enfermos. La diferencia es bastante importante. Cómo hacer de policía o ser un punto de apoyo. Cómo hacerlos a ellos unas víctimas, que eso también suele pasar. Muchas veces los tratamos como víctimas de la vida. O cómo hacerlos responsables de su situación. Cómo crear unas... Muchas veces nos ha pasado, y Antonio lo puede corroborar también, que parece que nos dejan al enfermo en la puerta de Arju y allí vamos a hacer milagros con varitas mágicas. Y muchas veces el enfermo le cuesta mucho entrar. Nos cuesta mucho a los familiares también pasar por la puerta y concienciarnos, pero muchas veces entramos con la expectativa de que va a haber un cambio radical y que en la vida todo, una vez que pasemos por Arju, va a ser bonito. Y tenemos que aceptar que hay un proceso de rehabilitación y en ese proceso de rehabilitación ya no es solo dejar de consumir, sino también rehabilitarnos. Y rehabilitarnos implica cambios importantes en nuestras rutinas, en nuestras dinámicas, en nuestras relaciones sociales, en nuestras formas de buscar el ocio y el tiempo libre. Luego también, muchas veces, tanto familiares como enfermos, adoptamos roles pasivos. Parece que nosotros como enfermos somos el enfermo, somos la víctima, como familiares, como es él el que se tiene que rehabilitar, yo me quedo como en un segundo plano, pero el rol realmente es el rol del implicado y de que estemos los dos de la mano. Y digo los dos, familiar y enfermo, pero para mí es importante que estemos toda la familia, que hagamos equipo, toda la familia, contra las adicciones. Luego hay otra parte y es que muchas veces queremos negar la enfermedad, muchas veces huimos, muchas veces luchamos a contracorriente. Había un familiar, que hace ya mucho que no la veo, que ella decía que queríamos tapar, muchas veces queremos tapar el sol con 2 dedos. Y muchas veces decía, nosotros, como que yo estoy enfermo. Y parece que todo el mundo alrededor lo sabe menos nosotros, porque nosotros, o los familiares muchas veces también queremos fingir, queremos tapar, pues que mi familiar pues bebe de vez en cuando, pero ya está. Pero ahí hay que aceptar que necesitamos un cambio y un cambio en todo. Y luego muchas veces también tenemos que tener en cuenta, y eso los profesionales lo sabemos, pues que nosotros venimos con una mochila, con unas experiencias en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, con unas experiencias que muchas veces no han sido fáciles, que han sido muy complicadas. Muchas veces venimos con etiquetas, es que él es el malo de la familia, es la oveja negra, es un gandul. Con esos roles que también muchas veces nos ponemos, ¿no? Muchas veces cuando el papá es el que consume o cuando es la mamá, los hijos asumen de alguna manera la responsabilidad porque no tenemos a esos papás funcionales o funcionando como deberían, ¿vale? Y luego muchas veces también pasa que es que hemos aprendido a relacionarnos así, ¿no? El alcohol muchas veces, sobre todo en edades más tempranas, es una forma de relacionarnos. Muchos adolescentes, muchas personas piensan que si yo no bebo no me lo paso bien. O si es que si yo no bebo mis amigos me van a decir estoy en un botellón tan famoso
Y si yo no bebo, voy a ser el raro, mamá, y yo tengo que beber. Y entonces se hace una asociación entre alcohol, ocio. ¿Qué pasa? Que cuando yo eso lo voy alargando a lo largo, el alcohol tenemos claro como cualquier droga, como cualquier tipo de adicción, que al principio podemos consumir muy poco y el efecto lo notamos, pero llega un momento que yo necesito cada vez más cantidad, cada vez más tiempo para lograr ese efecto placebo, entre comillas, o ese efecto de satisfacción. Pues muchas veces eso se convierte en que como tengo un problema en el trabajo, pues sigo bebiendo. Tengo un problema en casa, tengo un problema X, pues generalizo ese patrón a todos los ámbitos de mi vida. Y es verdad que muchas veces somos funcionales. Nosotros en Arju, pues de esos 20 y tantos años, yo he visto, os puedo decir que 2 o 3 personas con maldad, con intención de maldad. El resto, que han sido muchos, lo que tenían era un problema, era una enfermedad. Entonces, pues muchas veces esos roles, esas etiquetas, al final muchas veces son mecanismos de supervivencia y de formas de vivir, por así decirlo, ¿vale? Nosotras vamos a hablar, pero si hay en algún momento que vosotros queréis preparar, interrumpir, preguntar, preguntar. compartir alguna. A mí sí me gustaría compartiros y sobre todo como enfermo, ¿vale? El preguntar un poco y al paso de preguntar el poner en valor la importancia que tiene para un enfermo que su familiar lo acompañe. Porque el enfermo, nosotros sí, cuando a nosotros nos pasa lo que bien habéis dicho, que ya nos echan a la calle, por así decirlo, ¿no? Ya nos dicen, ya estoy harta, ya estoy hinchado, vete de aquí y me da igual que te recuperes, que no te recuperes, que para nosotros también muchas veces cuando estamos mal no lo decimos, ¿me entiendes? Pero una vez que ahora mismo ya estamos rehabilitados o estamos en proceso de rehabilitación o estamos con los pensamientos un poco en tu sitio, es cuando de verdad nos damos cuenta y lo que echamos en falta los enfermos, el decirle a nuestro entorno que necesitamos ayuda, ¿vale? Y la importancia que para nosotros tiene eso, ¿vale? Y luego la importancia para mí también es que al final a Arju, como mucho, subimos 2 horas a la semana, Jara, ahora mismo más o menos. 2 horas y media. 2 horas y media, depende de lo que se alargue. Depende si es octubre y hay taller o si hay alguna terapia individual, pero en 2 horas a la semana, si sube el enfermo y como mucho uno de los familiares, la semana tiene 7 días y 24 horas cada día. Entonces tenemos que seguir esa filosofía o Ese compromiso. ese compromiso a lo largo de la semana. Y tenemos que trabajar todos y hablar todos de lo mismo, utilizar todos el mismo lenguaje. Y el lenguaje que hemos dicho antes, ¿no? De hay que dar apoyo, esto es una enfermedad, nos tenemos que rehabilitar y bueno, no me enrollo más. Seguimos. Yo creo, Antonio, que te voy a ayudar con esta diapositiva. Los puntos claves, muy importante. Y como dice ahí, lo primero es concienciar de la enfermedad. Meternos en la cabeza que esto es una enfermedad. Eso es el paso número 1. Si la gente no se cree que es enferma, tanto el familiar como que es un vicioso, como que es un tirado, como nos decía por aquí la amiga, como no hacemos nada. En el momento que se comprende, se entiende que es una enfermedad, ahí se abren muchas puertas y la visión del proceso, digamos, es el primer paso. A ver, como diría, aceptarlo, porque primero es que aquí puntos clave, tenemos la dependencia por un lado la del enfermo, que hay una enfermedad por un lado, la dependencia, la adicción, pero también tenemos la dependencia del familiar, que es la codependencia de esa enfermedad. Es que nosotros también estamos enfermos. Entonces, aquí hay un adicto, una adicta, hay un enfermo
y todo el núcleo familiar, como nos decía Katy, todo enferma. Los roles, lo explica ella muy bien, todo el entorno está enfermo. Amigos, compañeros, en el trabajo, porque vamos a centrarnos en la familia, pero la gente externa, amigos, amigas que tenemos, también entra parte en el contexto de familia. Entonces, mientras que no se acepta, mientras que no se reconoce, pues es un calvario. El sufrimiento se alarga mucho más. Se acepta, se reconoce y empezamos el proceso. Segundo paso. Tú cuando ya te dices que estás enfermo, la visión es, necesito un médico, necesito profesionales, necesito pastillas, tratamiento, necesito para la ansiedad, para... Ya empieza ahí ya. El que cruza la asociación y no es consciente de lo que tiene, calienta la silla. No hace nada. El que ya dice, soy diabético, ya no como dulce, ya me tomo mi pastilla del azúcar. Soy adicto, pues ya no bebo. Me tomo esto porque no aguanto, porque estoy nervioso, por lo que sea, lo que sea. Cuando decimos tratamiento no solo es fármaco, es pastilla, es terapia. Terapia de grupal, terapia de ayuda, hablar, lo que sea. ¿Puedo hacer un inciso, Ana? Sí. Es que esta enfermedad es muy mentirosa. La persona que la lleva encima se hace mago y súper inteligente para hacerte creer su mentira a ti, como familiar que convives con él. Él se acaba creyendo sus mentiras y a ti te hace dudar de lo que tú crees. Entonces, en ese sentido es una enfermedad muy esquiva, que va a intentar pillarte por todos los medios y por toda por todo aquello que se quede abierto, que no se quede bien cerrado, te va a intentar pillar. Y también es orgullosa. Es una enfermedad que no doblega fácil. Hay que tener mucha humildad para salir de aquí. En el primer paso, que no me lo quiero saltar, cuando el familiar o el apoyo o cuando no confronta que es una enfermedad, si no le pone la realidad delante, decirle tú, ahí ayuda un poco para aceptar esa enfermedad. Una vez cuando aceptas la enfermedad, está la necesidad de la rehabilitación. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empieza el camino? Y la aceptación de ayuda. Si uno se deja, si ella empieza a decir yo solo puedo, yo solo controlo, no se controla. Las emociones, los instintos, la impulsividad no se controla uno solo. Voy a poner un vídeo, bueno, voy a hablar de la codependencia, pero quiero que en el vídeo veáis un poco, porque he dicho el tema de la dependencia y de la codependencia, para que entendáis un poco cómo el que está cerca del familiar, qué actitud tiene. Voy a reforzarla con el vídeo. Nosotras nos volvemos coadictas, no vivimos. Nos importa tres bledos, la hija, el pequeño, la pareja. Somos adictas, 24 horas, sufriendo. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Lo que es la familia, porque ya es que están hasta las narices de que mamá esté siempre detrás de él. Y es que dejas todo, ¿eh? Dejas tu vida completamente por estar ahí con él. Si sale, ¿dónde va? ¿Por qué va? Lo controlas todo. Te vuelves una espía. Si está en la habitación, estás bien. Si no quiere comer, ¿por qué no comes? Si sale a darse un paseíto, ya le estás llamando, poniéndole un mensaje. Si dice que se va a comprarse un zapato, espérate, voy contigo. No te fías de él. Primero que llegue el tren. Segundo, mirando lo que tardaba de aquí del tren hasta aquí, hasta la cuesta, ya le veo. Y luego de aquí a la verja, ya. Y si va a entrar, ¡ay, ya ha entrado! Y se veía que luego se daba la vuelta para entrar aquí, ¿cuánto está tardando? Se te quitan las ganas de comer, se te quita la gana de todo. Llevarle la sustancia para que él consuma en casa, en la habitación, para que él no se vaya y no se escape y no se tire días por ahí. ¿Y le estoy llevando yo al matadero? ¡Qué fuerte! Me he sentido muy mal. ¿Hasta dónde puede llegar una madre?
que es horrible. A lo largo del vídeo se ven las características de la codependencia, de dónde está el policía que decía Katy, qué está haciendo, incluso llevarle la sustancia, como ha dicho ahí, en su propia casa para protegerlo, esa sobreprotección del enfermo hacia el enfermo. Se convierte la codependencia en una actitud obsesiva y convulsiva hacia el enfermo. Lo que hace, lo que deja de hacer, a excusarle, a normalizar cosas que hace. Puedo estar ahí, es que había un resumen muy de todo, las características que puedo decir de la codependencia esta noche. Voy a poner los ejemplos. A ver, Katy nos refuerza ahora, sí. Os hemos puesto algunos ejemplos. Ejemplos que han salido en el vídeo. Si él está bien, yo estoy bien. Estos son frases que hemos recogido de terapias de Arjo. Todo lo que estamos hablando hoy lo hemos recogido de terapias que tenemos registradas de Arjo, porque veáis que es una realidad y que son vivencias de primera mano. Si él está bien, yo estoy bien. Yo tapaba sus errores, solucionaba sus problemas para evitar confrontarme con él, para evitar discusiones, ¿no? Muchas veces decía, sí, yo confío, pero no me fío. Pero no me fío ni un pelo. Había una familiar que me acuerdo que decía, yo estoy más tranquila, dice, pero tengo la antenica siempre por si acaso. Hay veces que también nos pasa que nos creemos que nos estamos volviendo locas, que son imaginaciones mías, que muchas veces nos creemos sus propias mentiras, muchas veces esa necesidad de control, de policía, yo solo vivo para controlarle a él. La mamá lo decía, ¿no? ¿Por qué no comes? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Muchas veces el sentimiento de inseguridad para tomar decisiones que le puedan molestar. Y esa extrema dependencia al enfermo y el vivir para el enfermo, ¿no? Muchas veces eso crea dificultades para mantener relaciones sanas, dificultades para expresarnos, para decir lo que nos molesta, para pedir ayuda, para dar nuestra opinión incluso. Muchas veces titubeamos y tanteamos. Y según lo que vayamos a decir, pues sabemos cuándo lo tenemos que decir o cuándo no, por miedo a las reacciones. Y luego muchas veces el afrontar esas situaciones y el poner esos límites y esas normas por vergüenza. Muchas veces nos da vergüenza o tenemos ese sentimiento de culpa. Sobre todo muchas mamás, muchos papás, que pensamos que ellos han empezado ahí porque no, por mi culpa, porque yo no habré podido hacerlo mejor. Y muchas veces no nos damos cuenta que nosotros hemos sido su gran apoyo, pero que ha pasado otras cosas diferentes donde ellos no han podido. Katy, espera un momentico. Mira, la codependencia, si no se trata, si el familiar no va a la rehabilitación, se convierte en un círculo vicioso. El adicto recae, tiene una recaída o atraviesa un problema grave, pues la intervención del codependiente va a intentar salvarlo, va a intentar resolverlo, va a intentar protegerlo, va a intentar pagar lo que se ha consumido en esas conductas. El codependiente va a evitar esas consecuencias. El adicto no asume responsabilidad y el ciclo continúa. Él no se enfrenta, no asume la responsabilidad porque se lo hacen, pues no aprende, no hay aprendizaje. Luego hay una etapa que es de frustración y culpa. El codependiente se siente usado por hacer esas cosas, luego se arrepiente, se siente agotado, mientras que el enfermo también, como que si le resuelven las cosas, pues nada, se puede alargar el proceso aún mucho más largo. Y la historia se va repitiendo hasta que si se empieza a rehabilitar el enfermo y el familiar no, pues esas conductas están ahí repetitivas y caen. Si ahí yo, como enfermo, para resumir, en muy pocas palabras, es que un enfermo, mientras nosotros sintamos que tenemos el apoyo del familiar, nunca nos vamos a rehabilitar. Nunca. Mientras tengamos un ápice de poder decir que a mi mujer le voy a pedir perdón y me va a perdonar, nunca nos vamos a rehabilitar. Así que
no tiene, no tiene mayor... Hay veces que se dan situaciones extremas. Por ejemplo, hemos tenido enfermos que han llegado a nivel de salud, que el médico, la mujer no le ha dado el ultimátum, pero el médico sí, y hay veces que por ahí hemos reaccionado. Bueno, O situaciones en las que nos hemos visto la noche en el calabozo. está claro. Sí, lo O sea que que al sí, final hombre, las salidas muchas veces son las mismas. a ver, yo es que Es solamente... el cementerio, yo, el calabozo. justamente, yo solamente he querido un poco el matizar eso, ¿me entiendes? Sí, Yo, sí, pero que hay clarísimo hay está, pocas excepciones. claro, que esta enfermedad es que no tiene... O te rehabilitas o te mueres. Mm, No tiene... No llegamos a otra. Y ya está. No hay más. Bueno, pues vamos a pasar a un punto importante que nos suele pasar también mucho. El qué pasa si no quiere. ¿Qué pasa que el familiar nos hemos dado cuenta de que esto es una enfermedad y nos volvemos locos, pero el enfermo no quiere? ¿Cuántas veces pasa eso? Porque hay etapas, hay momentos. Pues, ¿qué hacemos? Como familiares, ¿qué podemos hacer? Pues buscamos apoyo sociofamiliares, que puede ser amigos, a la misma familia, decir el problema, contar el problema, los amigos, en el trabajo, los compañeros. Hay que manifestarse, el problema se tiene que confrontar. Se busca recursos, asociaciones, servicios sociales, se busca... Tener información no significa tampoco que vamos a forzar si el enfermo no quiere. Pero estamos preparando herramientas. Esto ya es buscar herramientas, porque el momento que decida sí, porque a veces confrontar también complica un poco la situación. Si no está preparado y la persona no quiere, pues es más conflicto. Hay que respetar su decisión, por supuesto. No se puede obligar, la resistencia al conflicto, como he dicho. Y aceptar no es rendirse. Cuidado. Es reconocer los límites y tener ese control, esa paciencia. Es decir, bueno, asimilarlo. Hablando de límites, para la convivencia son esenciales en todos los aspectos. Definir conductas que son tolerables y cuáles no. Por ejemplo, consumir en casa o no consumir en casa, por ejemplo. Mientras que él no quiere rehabilitarse o no da el paso, como familiar, tenemos que cuidar también nuestro entorno, nuestros hijos, nuestra familia. Hay que protegerlo. Y mientras que el familiar no quiere, muy importante buscar ayuda propia. Muchos familiares, muchísimos ya, van solos a la asociación, van a las terapias y el enfermo no la acompaña, que también hemos tenido casos al revés, viceversa. De ir madres años ahí sentadas en la silla y el enfermo no aparecer. Maridos, hijos, lo que sea. Ese Pero familiar ellos- necesita... Ellos sí que han iniciado ese proceso de rehabilitación. Sí, y ahí ese apoyo emocional, ese apoyo terapéutico también le da esa herramienta como principales para romper lo que es así, la codependencia, cambiar esas conductas y esos comportamientos que va a facilitar también que el enfermo dé el paso. Y se haga responsable. Y bueno, que es válido no tolerar los consumos con firmeza, hay que enfrentarlo y no normalizar. Bueno, se ha bebido un vaso, ya no bebe tanto. No, no tiene que beber. Ni, bueno, solo en la boda. No, ya no bebe pero juega. O ya no juega pero bebe. No hay que normalizar esas cosas. Sí que Ya está viendo la adicción. O ya no consume, pero bebe. También. Y luego es válido también tomar ciertas decisiones. Y decisiones que muchas veces lo que hacen es romper esa convivencia. Yo tengo que decidir si yo quiero. Yo acepto que mi enfermo no quiera ayuda, pero yo tengo que decidir si sigo conviviendo con él o no. Y eso ya es una decisión mía. Ahí el enfermo está ahí, pero yo tengo que decidir de alguna manera. Y muchas veces nos quedamos porque necesitan ayuda y muchas veces nosotros tampoco podemos o no tenemos herramientas para separarnos. Y entonces eso también se puede trabajar. De hecho, el ir a las terapias te ayuda a coger herramientas. El hecho de asistir a las terapias, el familiar solamente, también te ayuda a enfocar al enfermo de otra manera. Y ese tipo de dinámica que se establece tan tóxica en la familia, de reproche, de acusaciones, de victimización,
todo eso se va puliendo, se va limando a través de las terapias, de los talleres que se dan, se van cogiendo herramientas para poder afrontar las conversaciones desde otro punto de vista, de no estar siempre con la acusación al familiar y todo ese tipo de cosas, que es lo que realmente para eso es la asociación, para adquirir esas herramientas que dice Katy que son tan necesarias, de cómo le digo yo a esta, en el momento que tengo que hablar con él, también vamos empezando a conocer la enfermedad y vamos detectando cuando esa persona está más receptiva para poder hablar con ella. Todo eso en la asociación es lo que se va aprendiendo. Una de las terapias que hicimos no hace mucho tiempo en Arju, hablábamos de qué sensaciones queríamos expresar. Y expresar no solo expresar como expresamos palabras, sino expresar en el sentido de dejar de tener preso. Por eso lo hemos puesto con el guión. Yo expreso, quiere decir que libero. Nosotros también vemos las terapias de Arju como una forma de desintoxicación emocional. ¿Vale? A nivel emocional estamos muy intoxicados y nosotros allí también nos desintoxicamos a nivel emocional. Ahora os pondré la imagen del iceberg y vamos a ver cómo la parte de abajo, esas emociones están ahí como base, ¿no? Latentes. Ese día, esa noche, pues hablábamos y las personas que participaron en esas terapias, también decir que últimamente alguna ocasión nos ha pasado que hacemos terapia familiar con los enfermos también. Y esas terapias han sido por casualidad, entre comillas, y nos han servido mucho para hacer terapia familiar con los enfermos también. Y esta, por ejemplo, fue una de ellas. ¿Qué sensaciones queremos dejar o liberar? Pues la sensación de impotencia, de que yo no puedo hacer nada, de que estoy desesperada, esa desconfianza que tengo, ese sentimiento de culpa, esa rabia que al final entra en esa espiral de impotencia, desesperación y exploto con rabia, con los chillidos, con los gritos, con los reproches, esas mentiras que muchas veces decimos, es que el enfermo miente, ya, pero tú también mientes, porque muchas veces tapamos, con lo cual tampoco hablamos de realidades. Esa frustración, esas dificultades que nosotros tenemos, esos prejuicios, es que él es así, es que él no va a cambiar, es que ha sido toda la vida así, es que es como su padre, como su madre, como su no sé quién. Eso también suele pasar mucho, ¿no? Esos miedos son miedos que tenemos a que nos pase algo malo, que ya está pasando, pero pensamos que nos puede pasar peor. Y muchas veces la necesidad que no vemos de soltar el pasado. Soltar el pasado y empezar cada día una página nueva. Y en ese sentido muchas veces tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que pasar de esa posición de yo me siento mucha culpa y a él lo veo como una víctima y yo al final trabajo desde la impotencia. Pero sin embargo, si yo a él le doy esa responsabilidad, a él o a ella, yo también soy responsable como familiar, lo que hago es aceptar. Y cuando yo acepto, busco, como ha dicho Ana, busco ayuda, busco apoyo, busco una respuesta y me comprometo. Me comprometo a hacer cosas para cambiar, ¿vale? Las mentiras al final es como si tuviéramos una venda en los ojos de quien no quiere ver. Y habían familiares, y por eso lo he puesto ahí, que nos llamaron la atención, porque decían, no me siento engañada porque no me lo creo. Él puede mentir, pero yo no tengo por qué creérmelo. Yo no tengo por qué actuar como si eso fuera verdad. Al final él miente, pero la que me lo creo soy yo, ¿no? Y luego muchas veces decíamos eso, que por un instante de placer, pues pongo mi mundo a temblar. Y es así. Es por ese instante de debilidad, entre comillas, de placer, de miedo, pues al final todos temblamos con nuestro familiar. En esa terapia no nos quedamos solo con lo que teníamos que expresar, sino con lo que teníamos Que trabajar. que trabajar. Son habilidades a desarrollar, que aquí es donde la educadora social, yo pongo mi granito de arena.
habilidades que hacen fortalecer el proceso de rehabilitación, de mejorar las relaciones familiares, que las voy a ir enumerando una por una. Importante la confianza. Lo de recuperar la confianza en las terapias es oro. El que levante la mano quien confía, pocas manos se levanta. Pues la confianza es la base de cualquier relación de apoyo. Si hay confianza, el de al lado se siente apoyado. La confianza implica creer en la otra persona y en la posibilidad de que hay un cambio, de que hay esperanza. Si no hay confianza, no hay esperanza. La confianza permite crear un espacio seguro para expresarse sin miedo del juicio, a decir lo que uno siente, lo que uno piensa y sin miedo, porque al otro también le facilita un poco entender ciertas conductas. El perdón, esa es una palabra mayor también, porque al final el familiar perdona, pero los enfermos no se perdonan. O perdonan, pero no olvidan. Perdonan y no olvidan, está rencor por ahí. Pues el perdón es una capacidad para liberar los resentimientos y las culpas que ya se han pasado, el pasado que decía Katy. El perdón facilita la reconstrucción de los vínculos y el avance sin cargas emocionales, como hemos dicho. Avanzar, fluir. Comunicación, súper importante. Lo trabajamos y lo machacamos mucho en las terapias. Saber expresar ideas, sentimientos, necesidades, con claridad, con gestos, describiendo, que le hacemos escribir, decir, contar, que se comunique, que no se callen las cosas. Y la comunicación también, dentro de la comunicación, muy importante saber escuchar, la capacidad de escuchar, que no solo lo he oído, no escuchar, pero no solo escuchar con el apoyo de los gestos, con el que hay detrás de esa palabra, que hay más detrás de esa emoción. Resolución de conflictos, habilidades para mejorar desacuerdos o problemas para que no se agraven. Antes de que la bola de nieve se haga más gorda, pues vamos a hablar las cosas, vamos a resolver, que esto no crezca. La resolución de conflictos ayuda también a buscar soluciones constructivas y que se beneficie a ambas partes, todo el mundo. Responsabilidad, asumir las consecuencias de las propias acciones y cumplir los compromisos para mantener la confianza y el respeto. Ahí está, no decir, no callar, no, vamos a ser responsables y vamos a por todas. El apoyo y la ayuda es mutua, tanto el enfermo para el familiar que el familiar para el enfermo. Con la frase que decía, si él está bien, yo estoy bien, pues esto es un feedback. Esto es el mismo camino, no cada uno por un lado, los dos, los tres, la familia unida. La escucha activa, poco más de lo que he dicho, prestar atención plena de lo que dice la persona, no solo oír, entender emociones, necesidades, la empatía, importante esa empatía, ponerse en el lugar del otro para comprender su sentimiento y perspectiva, por qué no te dice nada ahora o algo tendrá. Y la empatía también es muy importante, cuando hay empatía hay conexión emocional. Esto de la complicidad, de que con una mirada ya se sabe, esa conexión con la empatía, de conocerse muy bien, está. El respeto, reconocer y valorar al otro como es, con sus diferencias, sus límites, no podemos cambiar a nadie. Evitar juicio y actitudes de control, de dominación. Tolerancia, aceptar la diversidad de opiniones, comportamientos y tiempos de cada persona. Que hay mucha ansiedad también en el grupo. Las cosas las queremos ya. Que si no son ya... Y sobre todo la paciencia. La paciencia, bueno, hay ese bote mágico que hemos hecho Katy y yo, son habilidades fundamentales que fortalecen las relaciones, facilita el apoyo efectivo, mejoran la convivencia, promueve el bienestar emocional, favorece el cambio positivo y previene el desgaste, sobre todo, y que uno se canse. Esa imagen del iceberg que nosotros trabajamos, bueno, yo lo trabajo en los coles, donde sea, donde vaya, me la llevo. Y es el tema del poder de las emociones. Nosotros al final, haciendo una metáfora con un iceberg de hielo, nosotros nos vemos la punta del iceberg, es lo que todos nos vemos.
lo que decimos, lo que hacemos. Pero por debajo tenemos una gran base y esa base son las emociones. Trabajándolo en terapia, hablábamos que cuando yo estoy con una adicción, cuando esa adicción está activa, pues la base del iceberg tiene muchos miedos, muchas autoexigencias, mucho egoísmo también, muchas etiquetas, muchas experiencias previas que nos están condicionando, que parece que son un lastre, ¿no? Y vamos ahí arrastrando en una mochila que pesa mucho. Muchas preocupaciones y sobre todo los enfermos decían, los enfermos y los familiares, que tenían muchos sentimientos de soledad. Por eso hablaban que la parte que contrarresta, por eso es tan importante el apoyo, sentir ese apoyo y esa ayuda emocional. Cuando yo me siento así, pues lo que nosotros vemos o lo que nosotros expresamos desde fuera es frustración, es desmotivación, es tristeza y apatía. Muchas veces en el consumo hay una base de trastornos de depresión que el consumo está tapando. Yo me siento mal y para sentirme bien, consumo. Y luego tenemos esa pasividad, ¿no? Muchas veces decimos, si es que está tirado en el sofá, pues que está todo el día en su habitación, si no hace nada, ¿no? Es esa parte de apatía. Y por otro lado también tenemos esos picos de estrés y sobre todo respuestas agresivas. ¿Cuántas veces nos pasa que tenemos en casa que entramos en conflictos, en luchas y en peleas, pero en peleas físicas? Nos peleamos y hay violencia, tanto entre nosotros como hacia nuestros hijos. Muchas veces hacia la pareja hay gritos, discusiones y hacia los niños hay maltrato. Porque esa ira, esa... Y hacia la pareja, Y hacia la pareja. Sí, sí. no nos engañemos. Verbal y física. Y alguna aguanta que otra. Y es física, ¿vale? Cuando nosotros validamos todas esas emociones, y eso nos pasa en cualquier ámbito, en cualquier situación, cuando yo te digo, yo entiendo que tú estás nerviosa, yo entiendo que tú estés enfadado, yo eso lo entiendo. Trabajamos la empatía y trabajamos ese ponernos, como decía Ana, en el lugar del otro, ponernos en su zapato. Y desde el lugar del otro, yo te acompaño y te ayudo a llegar a una, por lo menos, a un estado de calma, ¿no? Y cuando yo paso al otro lado y pasamos a un estado, cuando a través del apoyo y de la ayuda, pues muchas veces lo que nos encontramos es ese afán de superación, esos cambios en las rutinas del día a día y empezamos con hábitos saludables, empezamos a dormir, que parece mentira, pero es muy importante. Empezamos a dormir a unas horas sanas, Estás tranquilo, ya duermes mejor. como mejor, ya no como a deshoras ni como lo primero que pillo. Empiezo a hacer incluso algo de deporte, que también lo diremos ahora, y aparece esa capacidad que es tan importante, que es la resiliencia y la capacidad de afrontar y de seguir, ¿no? Y muchas veces la adicción también produce ese desarrollo personal. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en Arju personas que las habían despedido o estaban a punto de despedirlas y ahora son encargados de? Porque ellos han cogido con ese afán de superación y han reconstruido su vida, ¿vale? Y ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel familiar y a nivel personal. Porque a nivel personal también nosotros nos vamos desarrollando y necesitamos ese proceso de rehabilitación. Cuando eso lo sentimos, al final nosotros transmitimos seguridad, transmitimos esfuerzo, compromiso, felicidad, que es muy deseada. Muchas veces digo yo, con estar tranquilo, bueno, pero si podemos ser felices, pues mucho mejor. Que para eso hemos venido, no para sufrir. Y luego, sobre todo, satisfechos de lo que estamos haciendo, que no va a ser un camino de rosas, que luego nos vamos a encontrar con los problemas de la vida y tenemos que ir, las piedras en el camino van a seguir estando, pero yo de alguna manera ya voy a llevar esa mochila, ¿no? Aquí Antonio dices una cosa muy interesante, de que cuando que no nos han diagnosticado, ¿cómo es eso que dice? Es que más de una vez lo he referido. El hecho de cuando dices que es una enfermedad que tenéis vosotros, que no os han diagnosticado un cáncer, vamos, que tenéis... Sí, que es una enfermedad que los únicos que tenemos el poder de curación somos nosotros.
Exacto. O sea, yo soy un enfermo que, gracias a Dios, yo lo he dicho siempre, a mí mi enfermedad me ha ayudado. A mí mi enfermedad me ha ayudado a crecer como persona, a descubrir otro Antonio, a descubrir 1000 cosas que antes no había visto. Tu rehabilitación, Antonio. Claro, entonces tengo una cosa muy clara. Yo voy a ser un enfermo alcohólico toda mi vida. Pero el único que puede decidir si quiero seguir siendo un enfermo alcohólico rehabilitado o un enfermo alcohólico, que lo único que puedo llegar es a la muerte, soy yo, no es nadie. O sea, a mí viene un médico y me dice tienes diabetes y yo no depende de mí. Tienes colesterol, no depende de mí. Tienes, no sé, picor de cocote, no depende de mí. Pero si eres alcohólico, del único que dependes es de ti. Con lo cual, eres tú el único que tiene tu salvación y tu recuperación, claro. A ver, en esta diapositiva es como una reflexión, sobre todo enfocada al familiar, para que se libere un poco de esas responsabilidades que no son suyas. Le he querido también enfocar esta noche y dejarlo clara que como familiar no está bajo mi control las acciones que hace mi enfermo. Tú no puedes controlar si la persona consume o no consume. Por mucho que seas del CSI o del CSA, no puedes controlar porque lo va a hacer, ¿no? Va a consumir. El único que lo puede controlar es él. Las palabras de los demás. No puedes controlar lo que diga o lo que se exprese. Pero sí puedes controlar. Bueno, ahora voy a decir lo que no puede después. Sus sentimientos. No puedes controlar cómo se siente la persona con la adicción. Decisiones de los demás. No puedes decir por ellos si buscan ayuda o cambian. Lo tienen que decir ellos, lo hemos dicho. Los errores de los demás no puedes evitar ni subsanar. Bueno, no puedes evitar que cometan los errores. Es mejor que cometan errores para que aprendan. Creencia de los demás, pues no puedes cambiar su manera de pensar de manera forzada. Cosas que el familiar sí controla, pues las palabras de cómo se le habla, cómo se le comunica, el respeto, porque se pierde respeto. Esos límites sí lo puedes controlar tú. Las creencias, mantener una visión realista, mientras que el enfermo no lo vea, pero tú sí puedes verlo, confrontarlo de una manera saludable sobre la adicción. Tus acciones en cómo responder a esa conducta del otro. Los sentimientos, reconocer y gestionar tus emociones sin reprimirlas. Es que me da miedo decirle, es que si le digo, se siente mal. Tus errores sirve para aprender de las veces que cedes o intentas controlar lo incontrolable. Y las decisiones, decidir cómo actuar, poner límites, buscar apoyo, eso está en tus manos, está en las manos del familiar. Y el esfuerzo, enfocar tu energía en tu bienestar. Cuidado. No es si está bien él, estoy yo bien, sino el bienestar nuestro. El cambio viene desde uno mismo. No vamos a esperar a que el enfermo deje de consumir a que él cambie, no. Vamos a intentar, vamos a empezar, el cambio viene de ahí, yo cambio, lo demás cambia, solo. Dice, el familiar de una persona como adicción no puede controlar al adicto, pero sí puede controlar sus propias respuestas, establecer límites, cuidarse emocionalmente y buscar ayuda profesional o grupos de apoyo para él. Pues vamos a ver cosas o herramientas que nosotros tenemos que tener, esa caja, ¿no?, de herramientas, esa maleta, como sale ahí en la imagen, para herramientas de ayuda, ¿no? Y esta noche estamos hablando de adicciones, pero yo creo que son herramientas que nos sirven en nuestro día a día y en todos o en la mayoría de nuestros ámbitos, ¿no? El apoyo profesional, esa atención sociosanitaria, médica, la salud mental, trabajar con asociaciones específicas. Yo muchas veces digo, si no quieres ir a Arju porque te da vergüenza, súbete a Yecla, vete a Murcia, pero ve a algún sitio. Y especializado, eso también lo queremos remarcar. Especializado en adicciones. Porque nos ha pasado muchas veces que han ido a un psicólogo, a un psiquiatra, y a los 2 años le han dicho, ya estás curado, ya puedes volver a consumir. Y eso ha pasado entre profesionales sanitarios. Y al final la adicción, como ha dicho Antonio, es para toda la vida.
Sí, claro. Y eso lo hemos dicho muchos años en estas jornadas del Día Sin Alcohol, que no es una enfermedad que se cure, ni es una enfermedad donde se vaya, por así decirlo. Yo cuando empiezo, nos ha pasado también que hemos tenido enfermos que llevaban sin consumir años y que luego han empezado poco a poco y al final han terminado consumiendo. O, por ejemplo, han dejado el alcohol y han empezado con el tema de las ludopatías y han sustituido realmente la adicción. O han sumado, ¿vale? No somos ningunos superhéroes, ninguno de los que estamos aquí, somos personas. Y como personas hay veces pues que necesitamos ayuda. Cuando a mí me duele la muela voy al dentista. Cuando a mí me duele la rodilla voy al traumatólogo. Pues cuando tengo una necesidad o cuando tengo una dificultad a nivel emocional, psicólogos, psiquiatras, educadores, pues también están para ayudarnos. Por eso es necesario pedir esa ayuda especializada, ¿vale? Yo, Katy, ahí me gustaría recalcar, lo digo porque eso vale lo mismo para un enfermo que para un familiar, que de lo que estás diciendo, para que todo el mundo lo entendamos, uno solo sea un familiar, escondiendo, como antes habéis hablado, de que mi hijo, mi marido, mi mujer no bebe, solo se toma una copichuela, un tal, no. Minimizar. O bien un familiar tapando eso, o bien un enfermo pensando que él solo puede salir de esto, que tenga muy claro y que quede muy claro que no va a salir. Ni el familiar ni el enfermo. Por sí solo. Por sí solo. Por sí solo. Si no es con ayuda, no va a salir. Y muchas veces esa ayuda, como ha dicho Ana, se busca, si no en el enfermo, si a mí sola me da vergüenza pedir ayuda, pues le puedo decir a un familiar cercano, vamos a pedir ayuda. Hay muchas veces que decía, yo se lo contaba a mi vecina, eso también ha pasado. Yo se lo contaba a mi vecina, pero claro, mi vecina me decía, pues tú échalo de tu casa, ¿qué necesidad tienes de estar aguantando eso? Pues muchas veces esa no es la solución. Claro. A veces sí, porque es una forma de darnos cuenta, pero otras veces no. ¿Y qué podemos hacer en ese apoyo familiar y social? Pues lo que ha dicho Ana antes era muy importante. Desarrollar todas esas habilidades sociales, esa gestión emocional, esa comunicación, esa resolución de conflictos. El evitar dar sermones. Es que tú vienes así, vienes de esta manera. Sobre todo muchas veces cuando vienen. Y vienen mal, vienen alterados y en ese momento, ¿qué hacemos? Pues nos ponemos allí a gritar como si... Bueno. ¿Qué podemos hacer? Hablar desde el yo. Yo me siento así. Cuando estemos los dos tranquilos. Cuando yo estoy tranquilo y la situación se haya apaciguado un poco, a lo mejor tenemos que esperar al día siguiente. No es necesario en ese momento. Y hablar desde el yo. Yo lo veo así. Yo creo que. Yo necesito. O yo me siento. ¿Vale? Pero no estar todo el rato tú. Es que tú eres, es que mira lo que tú estás haciendo, lo que tú me provocas, lo que tú me haces. Al final sacamos el dedo, ¿no? Acusador ahí. Y luego muchas veces no tomarnos ciertas, como ha dicho Ana, ciertos comentarios, ciertas situaciones como un ataque personal. Esto pasa muchas veces también con nuestros hijos, pues que nos contestan mal o que tienen un mal día, nosotros en el trabajo, y ¿cómo estás? Con ¡pum! Y soltamos pues fuego por la boca, por así decirlo, ¿no? Entonces muchas veces no quedarnos con eso como un ataque, mira, me está atacando, me está desautorizando la autoridad, es que encima que yo te hago la comida, tú vienes aquí y me pones tal. Muchas veces hay que validar y hay que comprender lo que está pasando, no solo lo que se dice, sino lo que pasa. Y validar también lo que la persona siente y preguntar, oye, tranquilo, yo entiendo que estás enfadado, ¿no? Lo hemos dicho antes, pero no te voy a permitir que me hables así. Cuando estés tranquilo, hablamos. O si necesitas ayuda, me lo dices, ¿no? El no reprochar, lo hemos dicho antes. Empezar cada día una hoja nueva. No vale que nosotros estemos subiendo, me da igual, a Narju, donde no empezamos un proceso de rehabilitación y de repente yo un día me pongo nerviosa o me entran miedos, siento desconfianza y empiezas, es que tú el año pasado, es que tú la última vez que fuimos a una boda o la última, ahora viene Navidad. Es una época de riesgo,
¿vale? Vamos a llamarlo así. Y entonces, pues muchas veces, no, tú a la cena de empresa no te vas, porque tú el año pasado la liaste, o porque tú siempre tal. Entonces sacamos un poco lo de antes, lo volvemos, removemos, ¿no? Un poco, como decía Pascual, esa olla. Y al final, pues hay que empezar cada día de cero. Señalar acción, yo no le puedo decir, por ejemplo, tú eres tonto, eres un gandul, eres un borracho. No, tú haces tonterías. Es diferente la etiqueta de tonto a haces tonterías. Porque la etiqueta aparece, y muchas veces a lo mejor lo vemos más claro en los niños pequeños. Es que ese es malo, no es malo. Hace cosas que no son adecuadas. O está desajustado. A mí me pasó el otro día, hablando con unos compañeros en un cole. Es que este crío es malo. No es malo, está alterado. Y como está alterado, pues hace cosas que no están ajustadas a lo que se espera. Pero si ya le ponemos la etiqueta de malo y todo el mundo lo señala como el malo, ¿qué va a ser hacer? malo. Se va a morir ¿Qué va a malo. hacer? Va Se a va ser morir malo. Pues va a ser malo. Se va a morir mal. Porque los demás eso esperan de mí, ¿no? Pues muy importante esa parte. El señalar lo que ha pasado o lo que no nos gusta o lo que nos molesta y no juzgar a la persona ni poner etiquetas. Evitar también en esa línea el siempre y el nunca, ¿no? Es que tú siempre estás así. Es que tú nunca me ayudas. No, a lo mejor ha sido esa vez o han sido 7, pero no es siempre o no es nunca, ¿no? Tolerar esas diferencias y esos modos de hacer. Tenemos que aceptar también al otro. Muchas veces nos pasa con los enfermos que como ellos han estado en esa burbuja que los envuelve la enfermedad, pues cuando ellos despiertan y empiezan a, como ha dicho Ana antes, a que las nubes se vayan disipando, a ver la claridad, ellos empiezan a actuar por sí mismos. Y a lo mejor, pues si empiezan con responsabilidades, pues a lo mejor no nos gusta cómo deja la cama hecha. Pero es que a lo mejor está haciendo la cama, que no es poco. Está haciendo las cosas a su manera y hay que aceptarlas. Y a lo mejor ante una situación, pues yo la voy a resolver con el blanco y el azul, pero es que él ha cogido el amarillo y el verde. Y a lo mejor el amarillo y el verde es otra forma de resolver el problema. Y es su forma. Y eso lo tenemos que tolerar. Que a lo mejor lo queremos cambiar, que queremos darle nuestra opinión, vale. Pero no es lo mismo que imponer y decir, no, sí. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar hacer, ¿no? Lo hemos dicho antes. Él tiene que coger esa responsabilidad. No yo le tengo que imponer. No tengo que ir detrás de él como policía, ¿no? Y luego expresar, lo que hemos dicho antes. Liberar y no silenciar. Muchas veces fingimos, escondemos. ¿Cuántas veces no nos hemos ido a una comida o a una cena, a un evento familiar por miedo a? Lo hemos hecho muchas veces. No, yo no me voy porque se va a poner y allí delante de todo el mundo, y nos ha pasado mucho, ¿no? Y luego muchas veces nos callamos con situaciones incómodas. Nos callamos, no decimos, nos da miedo, entonces ahí tenemos que intentar afrontarlas. Hay situaciones que me incomodan, o mira, en ese tanteo, pues hay situaciones que a mí me molestan, pues vamos a hablarlas. Vamos a hablarlas porque eso nos va a permitir vincularnos mejor. Nos va a permitir crearnos puentes. Porque si a mí me sienta mal una cosa y a ti se sientan mal 3, pues yo no lo sé ni tú lo sabes. Y al final eso nos distancia. Pero si lo hablamos, pues nos podemos unir de alguna manera, ¿no? El evitar interrogatorios. De dónde has venido, qué has hecho, dónde has estado, con quién has estado, qué has comido. Pues muchas veces hacer preguntas abiertas. ¿Y cómo te ha ido? ¿Y cómo te lo has pasado? Y de alguna manera abrir, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo al principio, somos muy policías, ¿no? Nos cuesta dejar ese papel. Nos cuesta dejar ese papel, sí. Y luego el reforzar. El reforzar, muchas veces estamos acostumbrados, y eso es algo que por cultura o señalamos siempre lo negativo. Pero nos cuesta mucho alabar, nos cuesta mucho decir te quiero, a no ser que sea alguien cercano, me gusta mucho esa camiseta que llevas, gracias por esto, o me gusta que me hayas dicho esto, o gracias por la ayuda, ¿no? Pues muchas veces lo hacemos, pero lo hacemos como cuando decimos perdón, pues con la letra pequeña, ¿no? Pero no lo hacemos de verdad. Y eso también nos hace avanzar, nos hace afrontar retos y nos hace cambiar. Y luego hay otra cosa que a mí también me gusta mucho, y es que desarrollamos como un lenguaje, una habilidad
para leer el lenguaje no verbal. Eso lo he oído muchas veces en la asociación y es que yo, cuando entra por la puerta, Ya sé cómo ya viene. sé cómo viene. Nada más meter la llave. Hace 2 meses... ¿Te oí me- dónde? Sí. Hace 2 meses Qué me calla dijo, que está, qué hace 2 calla. meses me dijo alguien, hasta el perro sabe cómo viene. Hasta el perro nota cómo viene. Y es verdad, ¿eh? Según cómo abra la puerta, el perro va y lo saluda o no lo saluda. Según abra la puerta. Es verdad. Es así, es así. Entonces, yo muchas veces les digo, cuando hemos empezado y llevamos, pues, a lo mejor ya 2 meses, 3 meses sin consumir, yo muchas veces digo, ahora fijaros en cómo habla, en cómo mira, en cómo se relaciona, en cómo anda. Por si muchas veces ese lenguaje no verbal también nos da pistas. Si empieza a ponerse nervioso, la recaída no viene de un día para otro. La recaída no pasa de un día para otro. Es algo que inconscientemente se prepara. Inconscientemente Hay señales. hay señales. Y no, hay señales. Hay señales. Entonces, en esas señales, en ese tono que utilizamos, en esas miradas que no miramos a los ojos, en esas posturas, pues todo ese tipo de cosas nosotros nos fijamos, porque a lo mejor hace mucho tiempo que no veíamos al familiar limpio. No conocemos. No lo veíamos sin esa cortina de humo, no lo veíamos sin ¿no? Hay gente Entonces que lo no veíamos nota a su como familia. difuminado. Lo veíamos, teníamos esa imagen difuminada. Vale. Y luego también muchas veces, que esto lo aprendimos con el COVID, y es la distancia de seguridad. Cuando yo estoy alterada, cuando él está alterado, pues ahí tenemos que hacer distancia de seguridad. Y ya después hablaremos. Pero en ese momento somos como 2 trenes que si los dos seguimos conduciendo en rojo, vamos a chocar. Entonces ahí estamos en rojo, tenemos que parar. Paramos. Como protección. Bueno, y vamos terminando. ¿Os acordáis de la terapia? Sí. Los frasquicos de lo que ayuda, lo que cura, lo que no cura. Pues esos frascos lo han llenado ellos. Son sus propios pensamientos, palabras, emociones. Tenemos como obstáculo lo que no, nada, los conflictos, las peleas, evadirte del problema, mirar hacia el otro lado. Una recaída, lo hunde todo. La dejadez, el abandono, los reproches, esos que nunca se mueren nunca, siempre sale alguno a flote. La falta de comprensión, de no entender la enfermedad, de no entender muchas cosas, comportamiento. La codependencia es un gran obstáculo. Que el familiar, si el enfermo se rehabilita, sí, pero como el familiar no se rehabilite, esa codependencia sí, va a estar ahí, va a estar de sombra ahí. Las mentiras no ayudan, es un obstáculo. Relaciones tóxicas. El tóxico ahí entraría el control, la sobreprotección. No ayuda profesional, que lo haga la gente por cuenta propia, a su criterio. Y la soledad. Ahí sale que ese sentimiento que la soledad no deja avanzar, esa emoción. Que vivimos muchos, pero cada uno en una habitación diferente. ¿Y qué ayuda? Pues pedir ayuda. Ayuda mucho. Tener confianza o ganar esa confianza. La tranquilidad, como ha dicho Katy, el dormir una noche, ya no estar pendiente, el teléfono, el mirar la cuenta del banco, la efectividad, pues las cosas que se hagan que sean efectivas. Porque a veces lo que no funciona lo decimos, si es que ya llevas 20 años haciendo esto, no, hay que cambiar. Esto no funciona, no se sale. El diálogo, la comunicación, el hablar, expresar, comunicar. Aunque sea una tontería. Es que era una tontería, no. La tontería es importante porque a tu familia le estás creando mucha desconfianza, o le estás creando dudas, le estás... Ser positivo. De ahí la esperanza que he dicho antes. Las terapias, clave. Individuales, grupales, online también hay. El respeto, respetarse las decisiones los unos a los otros. Ayuda a tocar fondo. Palabra textual, literal, lo que le han ayudado a tocar fondo. Ese familiar que le da miedo y protege que ay, que no pase nada, ay, que no. Pues mira, tocar fondo, ellos han dicho que les ha ayudado. Paciencia.
Se va a la farmacia y se compra. Importante. Compromiso. Pues mutuo. Familiar y enfermo desde el minuto 1. ¿Vamos juntos o no hay nada que hacer? La constancia. Que ya llevo 15 años, ya llevo 10 años. Pues, a ver, no dejes de ir a las terapias, ya está. Pero de vez en cuando nos da gusto ver a gente que está 2 o 3 años sin aparecer. Nos da gusto que toque por la noche el jueves la puerta y se sienten. Y responsabilidad. Ahí está ese frasco, esa medicina, lo que cura, lo que no cura. Palabras textuales de una terapia de cada uno de ellos. Sí, pero yo ahí también saco una lanza a favor del enfermo, ¿eh? Todo lo que hablamos los enfermos, que pedimos, que decimos, que nos viene bien, que nos hace. Enfermo y familiar, es una terapia Ahí conjunta. estamos. Al familiar es que se les suele olvidar antes que al enfermo, que es un enfermo también. La familia O codependiente. sea, No. la codependencia, yo soy alcohólico y voy a ser alcohólico toda la vida. La codependencia, yo no sé si dura toda la vida o no, pero sí sé que, ¿qué pasa? Que yo llevo ya 10 años que no bebo. Vale, bien. Mi familiar lleva ya 10 años que yo no bebo y ya se olvida más. Está la codependencia ahí. Vale. Entonces, al familiar se le suele olvidar antes su enfermedad que al enfermo la suya. Yo hablo como enfermo y saco una lanza a favor de los enfermos por ese lado. ¿Eh? De que nosotros siempre, Ese abandono, que ya está bien. si nosotros tenemos Normalizamos. cualquier Yo creo que normalizamos, ¿no? papeleta o Que lo- cualquier historia, si no decimos nada, el familiar no te va a decir, oye, acuérdate que eres alcohólico, no se te habrá pasado por la cabeza beber, o no se te pasa Bueno, depende de quién. El que O tiene no la antena, tal. el que tiene la antena todavía. Sí, pero eso es lo que me refiero, que esa antena al familiar se le suele bajar antes que al, Que al enfermo. que al enfermo. Claro, Por si claro, yo acaso, es por que si acaso, también tengo que está sacar la parte nuestra, Claro. que por aquí es que la gente no comenta y no dice, pero deberíamos de tanto familiares como enfermos cuando Hacemos 2 grupos, cuando Antonio. alguien que Una tal. fila de enfermos y otra de familiares. Bueno, pues seguimos, que estamos terminando. Cuidarnos para cuidar es importante, familiar. Si nosotros no estamos bien, no podemos. Con nosotros mismos, menos con el de al lado. Y la familia igual, ahí tiene que haber un equilibrio. ¿Cómo hemos hecho aquí? Hemos hecho ahí una ensalada de cómo cuidarnos. Pues mira, actividades alternativas, deporte, lo que nos da la adicción, la sustancia, el deporte lo da de una manera muy saludable. La música, el ocio, la formación, ocupar su tiempo, aprovechar, disfrutar, empezar a vivir, salir de la zona de confort. Si nos quedamos ahí, no avanzamos y no desarrollamos nada. Muy importante esa autoestima. Una autoestima baja no mueve. Es la gasolina, la autoestima es la gasolina para moverse. Comunicación, elogiarse, reforzar, motivarse, es que más o menos calidad de tiempo en familia, importante. Cuando ese padre ausente que ha sido adicto, o esa madre alcohólica, o ese no hay tiempo, no hay relación, reforzar esos vínculos familiares, de amigos. Es importante. Y bueno, por último, volvemos al principio para recordarnos, ¿no? Como ha dicho Mari Carmen y agradeciéndote, recoger un poco esa conclusión. Que al final la familia es un tejido vivo donde cada miembro es un hilo necesario. Todos somos necesarios ahí. La familia somos la base. Y no solo la familia que vivimos, sino nuestra familia de origen, nuestra familia extensa, nuestra familia política. Al final somos todos un sistema donde todos convivimos de alguna manera y donde todos nos apoyamos, donde todos nos reconocemos y donde todos nos relacionamos. Entonces,
esa distinción de enfermo, de enfermedad, de familiar, esa parte muchas veces en psicología se habla muchas veces que ese enfermo, por así decirlo, esa etiqueta es alguien que saca la bandera y pide ayuda. Es una señal de alarma de que algo está pasando. En él, sobre todo, pero en el sistema familiar también. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que ese familiar saca la bandera blanca de necesito ayuda, me he rendido ante esta situación y necesito un cambio? Y el resto de la familia lo acompañamos. Y al final todos salimos reforzados de ahí. Todos. Todos salimos, entre comillas, mejores personas. Nos desarrollamos. Y de alguna manera hay familias que incluso agradecemos ese proceso porque nos ha permitido avanzar. Y avanzar no desde algo tóxico, sino sanar, ¿no? Por eso hablábamos de esos vínculos que sanan y que sanan a la familia. Que luego a lo mejor habrán otras cosas. Pero por lo menos esa parte, ¿no? Ese capítulo parece que lo tenemos. Porque muchas veces también nos pasa que las adicciones, igual como otro tipo de etiquetas que decía Mari Carmen, vienen también de familias de origen. Que cuando hacemos el árbol genealógico nos encontramos muchas etiquetas diferentes, otras no tanto, en nuestro árbol genealógico. Y esas etiquetas se van pasando de generación en generación. A lo mejor unas eran verdes y ahora son amarillas, pero se van pasando. Y entonces la generación que tenemos ahora es la que tenemos la responsabilidad, ¿no? Y el compromiso de sanar, Etiquetas, por ejemplo, lo que ha dicho antes Mari Carmen. El tema de las adicciones, el tema, por ejemplo, de la anorexia, el tema del maltrato, el tema de psicosis, todo, discapacidad, todo lo que queramos etiquetar, ¿no? Bueno, pues para terminar queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las familias y enfermos en rehabilitación que han pasado por la asociación, por ARJU, padres, madres, hijos, hermanos, amigos, jefes, compañeros de trabajo y allegados, el vecino mismo. Gracias por compartir sus experiencias, que han sido una fuente incalculable de aprendizaje para nosotras. Y en especial queremos hacer una especial mención a las familias de ARJU, que han sido como nuestras guías, ¿no? Esos valientes que empezaron, Pedro y Matilde, Joaquina y Pascual, Sebastián y Ana María, Pepa y José, Carmen y Raimundo, José y María José, Francisco y Ana María, que de esa manera desinteresada nos han brindado su apoyo incondicional, que nos han brindado su tanto apoyo posicional a todas nuestras familias. Y aquellas que hoy han cogido su testigo y continúan. Antonio, Katy, Ana, Juanmi, Julián, Juanico, Begoña, Juan Antonio. Ellas y ellos son para nosotras, compañeros imprescindibles como Jara, cada jueves en ARJU, y gracias a sus vivencias y experiencias, pues nos sirven un poco de espejo y de guía para otras familias que están comenzando a transitar el camino de las adicciones. Agradecer también a la familia de ARJU porque sigue confiando en nosotras para guiar esas terapias familiares más de 20 años después. Acompañaros, tanto a Ana como para mí, en este camino ha sido y es una experiencia enriquecedora, no solo a nivel personal, a nivel profesional, sino sobre todo a nivel personal. Muchas veces sois vosotros los que más nos aportáis y nos enseñáis esas habilidades de la vida que tanto son necesarias. Muchas gracias. Y ya para terminar del todo, Antonio quería recordaros que, como he dicho al principio, este año cumplimos 25 años en ARJU y se han hecho muchas cosas que Antonio comentará, pero vamos a hacer más. Pues para terminar ya lo que decís, el gusto es nuestro, ¿eh? O sea, las gracias las tenemos que dar nosotros. Todo, yo hablo en nombre de todos los que estamos ahora mismo en ARJU y hemos estado,
Y entonces, pues daros a vosotras sí que de verdad las gracias porque altruistamente lleváis muchos años. A mí, por ejemplo, toda mi rehabilitación la conocéis, desde el primer día hasta el último. El antes, el después y la de otros muchísimos, ¿vale? Entonces, con tantos años, estando al pie del cañón, lo que habéis dicho de ser madres, de seguir dándonos vuestro tiempo, de quitaros de vuestras familias, altruistamente estar colaborando con nosotros, eso sí que no tiene precio, ¿vale? Entonces, un aplauso para ellas, por favor, porque sí es. Y ya pues...